Bueno, hola a todos y a todas de nuevo. Hoy me dispongo a empezar una serie de vídeos que ya os comenté en el anterior vídeo sobre trauma, resiliencia y primeros auxilios psicológicos. En principio iban a ser 2 vídeos, pero bueno, para que no quede demasiado largo van a ser 3. Entonces voy a empezar a hablar un poco de trauma. El siguiente vídeo que os haré llegar en los próximos días será sobre la resiliencia y por último os haré llegar uno de primeros auxilios psicológicos. Bueno, pues voy a empezar con este primero en el que os hablo un poquito de trauma y cómo detectarlo. Y bueno, comentaros que aunque la actual situación de España todavía obliga a mantener un distanciamiento social y medidas de cuarentena y de confinamiento, pues se empieza a poder adivinar cuáles van a ser las consecuencias de esta crisis, sobre todo en el plano psicológico y emocional, sobre todo o entre otras cosas porque ya se están pudiendo ver estas secuelas que queda después de toda esta situación en países como China. Entonces, bueno, en España sí que hay diversos colectivos de profesionales que nos dedicamos a la psicología y a la psiquiatría que empiezan a advertir diferentes secuelas que pueden presentar algunas personas durante o después de la pandemia. Y sobre todo aquellas que hayan estado expuestas, como por ejemplo el personal esencial, pero no solamente ellos, sino también los enfermos o incluso familiares de personas que bueno, han estado enfermas y desgraciadamente pues no han podido superar la enfermedad. Entonces, bueno, voy a empezar a hablar un poquito de por qué se produce un trauma, y es que a lo largo de la vida nos encontramos con situaciones que provocan gran variedad de emociones desagradables, como culpa, enfado, tristeza, miedo, y también que pueden provocar estrés o ansiedad. Muchas de ellas son lo que llamamos hechos traumáticos, que pueden ser definidos como sucesos que ocurren normalmente de forma abrupta e inesperada, aunque ya os diré más adelante que hay situaciones en las que se generan traumas y es más bien porque estos sucesos ocurren a largo plazo o vamos, durante mucho tiempo. Y progresivamente, pero bueno, en la mayoría de los casos los traumas ocurren así, de forma inesperada, y que bueno, pueden tener ahí sí diferente duración, pueden ser breves o pueden ser prolongados. Y suelen tener otra característica, que es que su naturaleza es catastrófica o por lo menos hace que sintamos una amenaza. Ante estas situaciones, pues la mayoría de las personas se ven sobreexigidas, ¿no? Y no pueden responder al evento amenazador porque sienten que su vida se pone en riesgo o que lo que se pone en riesgo por lo menos es su integridad física. Tras vivir estas situaciones, pues la persona empieza a desarrollar una serie de emociones, de reacciones y de procesos o cognitivos o pensamientos que traten de dar sentido a esta experiencia. Y a raíz de esto se suele generar determinadas conductas o comportamientos para permitir superarla. Hay veces que cuando la intensidad de este hecho traumático es muy muy grande, o sea, cuando son hechos traumáticos muy, muy desagradables, ¿no? O que asustan mucho, o son muy duros a nivel emocional, pues pueden generar un malestar tan grande que no se puede procesar adecuadamente la experiencia a nivel cerebral, y entonces aparece lo que llamamos trauma. Hay muchas situaciones, ya veremos, que pueden provocar trauma y hay distintos tipos de trauma, ¿vale? El primer trauma, o el trauma que a lo mejor sí que podemos experimentar todas las personas y sin embargo no tener secuelas como las que voy a decir más adelante, sería el microtrauma. El microtrauma se origina normalmente como consecuencia de actos dañinos que son muy muy sutiles, prácticamente invisibles, pero que se van repitiendo a lo largo de nuestra vida. Normalmente empezamos a experimentar este tipo de daño en la infancia, y suele estar relacionado con el vínculo o con las personas que nos cuidan. Por lo tanto, este tipo de actos
o de hechos traumáticos ocurren en un contexto de apego y de vínculo con las personas que nos cuidan. Estos sucesos, pues como digo, son muy invisibles, pero pueden llegar a destruir la autoestima y la capacidad para relacionarse con los demás, o incluso pueden también destruir pues nuestro autoconcepto, nuestra imagen. De aquí bueno, este tipo de traumas se ven bastante en la consulta de psicología. Y muchas veces es lo que está por debajo de situaciones como, por ejemplo, trastornos de alimentación, depresiones, ansiedad, ¿no? Entonces, bueno, esto ocurre, o sea, este deterioro de la autoestima o de la capacidad para relacionarse con otras personas, o incluso pues eso, que aparezcan este tipo de trastornos, se debe a que se producen en edades muy tempranas, cuando estamos desarrollando nuestra personalidad y nuestro yo, ¿no? Y pueden llegar a provocar mucho sufrimiento. Y eso, y cuando se llega a la edad adulta, pues se transforma o se traduce en este tipo de trastornos. Algunos de estos actos tan dañinos, de los que muchas veces ni somos conscientes, son la comparación, por ejemplo, de los niños con otros hermanos, o de las niñas con hermanos, compañeros o con otros menores, ¿no? También la sobreprotección, también la sobreexigencia, cuando le pedimos al niño más de lo que puede dar, y no solamente a nivel cognitivo, no solamente en el colegio, sino a lo mejor a nivel emocional. A veces a los niños, sin querer, les pedimos que sean quienes cubren nuestras necesidades emocionales, ¿no? Cuando debería ser al revés. Debemos ser los adultos quienes cubran las necesidades emocionales de los menores. También puede deberse a la falta de respeto de la intimidad, pues muchas veces cuando estamos todo el rato queriendo, vigilando, ¿no? a los menores, y no les damos ni un ratito para que estén solos, y todo el mundo necesita la intimidad. Entonces aquí pues también puede aparecer este microtrauma. Si somos demasiado invasivos pues o invasivas, podemos desarrollar un pequeño trauma en nuestros hijos o en los niños que tengamos alrededor. También cuando utilizamos la ironía y el sarcasmo y ninguneamos al niño pues, o a la niña, pues puede conllevar también que se genere un trauma. Algo que a lo mejor no hacemos, porque la mayoría de las veces es que las personas que cuidamos a estos menores no nos damos cuenta de que estamos comportándonos de esta manera, y mucho menos del daño que les estamos haciendo. Pero este tipo de situaciones hay que intentar evitarlas porque, como digo, pues hacen mucho daño y pueden dañar a la persona al futuro adulto gravemente. Hay otro tipo de trauma, que es lo que llamamos trauma simple. Es el que luego el que luego veremos que genera las secuelas o las consecuencias a nivel psicológico y emocional de las que voy a hablar más adelante. Trastornos como el estrés postraumático o el estrés agudo. ¿Vale? El estrés agudo sería lo primero que aparece días después de la situación traumática, hasta un mes, y bueno, el estrés postraumático es cuando ya ha pasado más tiempo y cuando esas secuelas se empiezan a consolidar. ¿Vale? Lo ideal sería intentar, también lo digo más adelante, intentar ponerse en manos de profesionales lo antes posible en cuanto detectemos este tipo de secuelas, para evitar que las secuelas se consoliden, evitar que las secuelas se queden en nuestro cuerpo, y pues más bien que sea simplemente un trastorno de tipo adaptativo, ¿no? Temporal, hasta que nos readaptamos a la situación. Por eso es muy importante que en cuanto detectamos, y de ahí que yo haga este vídeo, ¿no? Que en cuanto detectamos este tipo de situaciones, pues nos pongamos en manos de profesionales que sepan abordar el trauma.
Pues como decía antes, el trauma simple es el que se desarrolla después de vivir un hecho estresante y amenazante, que suele ser un hecho aislado. Es el ejemplo, bueno, pues de esta situación, ¿no? Del coronavirus, pero también del 11M, también del descarrilamiento del tren que iba a Galicia, ¿no? Del AVE que iba a Galicia. Todo eso son hechos aislados que sí que suponen un trauma, pero ocurren solo una vez, no es algo que se repita una y otra vez, ¿no? Entonces, pues aquí, como decía, podemos encontrar las catástrofes naturales, los accidentes como los incendios, incluso los golpes que nos podemos dar con un coche, ¿no? En una carretera, explosiones, que se derrumbe un edificio en el que nos encontramos, naufragios, descarrilamientos de trenes, enfermedades como un infarto repentino o incluso muertes violentas de seres queridos. La guerra es otra situación traumática que puede desencadenar este tipo de secuelas, este tipo de trauma, atentados, agresiones físicas o sexuales pero puntuales, o sea, no que se repitan a lo largo del tiempo, sino que son algo puntual, torturas, secuestros, y bueno, diversas formas de maltrato como el acoso escolar o laboral, ¿vale? Y aquí me diréis, bueno, pero el acoso escolar y laboral sí que se mantiene en el tiempo, no es algo puntual. Me refiero a que a que solo ha ocurrido una vez, aunque pueda alargarse en el tiempo, solamente ha ocurrido una vez, no en cada trabajo que has tenido o en cada colegio al que has ido o en cada clase en la que has estado, ¿no? Sino que es en un momento vital concreto en el que esto ocurre, ¿vale? Y luego existe otro tipo de trauma que es en el que, bueno, en el que quizá menos se interviene bueno, no es que se intervenga, no es que menos se intervenga, pero quizá es menos conocido, ¿no? Y al que menos le damos importancia con lo importante que es conocerlo, ¿no? En este trauma es en el que en los últimos años yo he intervenido más porque yo me he dedicado a trabajar con víctimas de violencia de género y este tipo de trauma es el que más se ve. Además, cuando eres psicóloga de servicios sociales, como es mi caso, pues encuentras personas que han pasado por muchas situaciones traumáticas diferentes, que es lo que caracteriza este trauma, y son multitraumáticas, podríamos decir. Entonces, bueno, el trauma complejo, como vengo adelantando, es el que se produce tras sufrir uno o varios traumas durante un periodo prolongado de tiempo. Normalmente empiezan en la infancia o en la adolescencia y a veces sigue habiendo traumas o se siguen padeciendo traumas en la adultez y otras veces empieza en la adultez, pero como digo, pues se tienen muchos, ¿no? Para poneros un ejemplo de esto, pues entre las mujeres con las que he intervenido, no solamente víctimas de violencia de género o dentro de la red de violencia de género, sino en servicios sociales cuando trabajaba con menores y familia, ¿no? Pues yo me he encontrado, sobre todo mujeres, aunque también hay niños, ¿no? Pero me he encontrado a mujeres que han pasado por violencia dentro de su familia, pues abuso sexual, ¿no? O maltrato infantil, que luego han tenido que ir han pasado por una red de trata, violencia en el trabajo, violencia en la pareja, violencia en muchas de estas personas son personas que migran y tienen también duelos migratorios que suponen un trauma para ellas, algunas han sido testigos o incluso han vivido secuestros o, como digo, pues explotación sexual. Entonces, bueno, algunas han tenido que huir de sus países por la violencia a la que se enfrentan en ellos. Entonces, bueno, todo esto cuando se acumula es lo que genera un trauma complejo. Suele, pues eso, estar relacionado con el abuso de tipo sexual, emocional y físico, con la negligencia, el maltrato y el abandono durante la infancia, con la violencia machista, como os decía,
También lo podemos ver pues, en víctimas de secuestro, de acoso, de esclavitud, de explotación, en desertores tambitambién, en desertores de organizaciones criminales en desertores de países porque son contrarios a la política que se lleva a cabo en ese país, desertores de culto también, incluso, bueno, pues son personas que normalmente han pasado por situaciones de cautiverio o situaciones en las que se produce indefensión aprendida, que es algo que es un efecto que se veía, por ejemplo, mucho en los campos de concentración, que también las víctimas de los campos de concentración también tenían trauma complejo. Voy a encender la luz porque no sé si me veis. Bueno, pues estas personas, y quizá fue ahí donde se empezó a hablar de indefensión aprendida, lo que les ocurría es que dejaban de defenderse, se volvían personas sumisas porque habían estado luchando durante mucho tiempo para intentar y buscando soluciones, ¿no? Buscando la salida a esa situación, pero hicieran lo que hicieran, no podían salir de esa situación y por lo tanto ocurría la indefensión aprendida. Aprenden a no defenderse porque a veces defenderse es peor, ¿no? Y les pone en riesgo. Entonces estas personas lo que hacían era justamente aprender a no defenderse, de ahí que el término lo llamemos indefensión aprendida. Suele generar, además del resto de la sintomatología propia del trauma simple, importantes sentimientos de terror. Son muy graves estos sentimientos de terror, de inutilidad y de impotencia. Normalmente tiene unas secuelas tan graves como, por ejemplo, la alteración de la identidad y la aparición de problemas o de trastornos de personalidad o trastornos mentales graves como los trastornos psicóticos, la esquizofrenia, por ejemplo, o trastornos disociativos, ¿no? El que aparezcan varias personalidades dentro de una misma persona. Si bien la mayoría de la población pues, ha estado expuestas a situaciones que pueden provocar microtraumas y algunas personas también a sucesos que desencadenan el trauma simple y no tantas, aunque bueno, las tasas de violencia machista pues estamos viendo que son bastante altas, por lo tanto también de trauma complejo. No todo el mundo desarrolla un trastorno de tipo psicológico y para entender por qué ocurre esto debemos también comprender qué es lo que pasa en el cerebro cuando nos enfrentamos a un hecho traumático, ¿vale? Entonces, ¿cómo se instaura un trauma en el cerebro? Lo que se conoce es que tanto en los como en los traumas simples y complejos ocurren y de hecho se terminan instaurando alteraciones a nivel cerebral. El cerebro humano tiene como dos vías de procesamiento. Una es un pelín más rápida que la otra. Entonces, ante un estímulo, en este caso amenazante, lo primero que se activa sería un circuito de neuronas que ponen en marcha las estructuras de tipo emocional. Así, en pocos segundos, pues ante una situación que puede poner en peligro a la persona, se activa esta vía y provoca, por ejemplo, que se sienta miedo. Y así se generan respuestas en el organismo al estímulo, que normalmente, pues si se está sintiendo miedo, es que la persona se queda completamente paralizada. Por eso, cuando hablamos de un abuso sexual, recordad el caso de la manada, se decía que por qué no se había defendido, ¿no? Y esto es lo que ocurre, es que las personas cuando tenemos miedo nos quedamos paralizadas y no nos podemos defender. O por lo menos durante los primeros momentos no, y según cómo evolucione, cómo veamos que es esa situación, pues puede ser que se provoque lo que os decía antes, ¿no? La indefensión aprendida. Esto también ocurre con las víctimas de violencia de género, de violencia dentro de la pareja. Y también con los niños que sufren maltrato infantil o abuso sexual, ¿vale? Entonces, como os iba diciendo, normalmente si sentimos miedo nos quedamos paralizados, pero al mismo tiempo en nuestro cerebro también se activa un segundo circuito
de neuronas, y estas lo que hacen es procesar a nivel cognitivo. Entonces recogen información mucho más precisa y más completa a través de otros sentidos, como por ejemplo pues la vista, el olfato, el tacto, el oído, ¿vale? Todos los sentidos y todas las vías de recogida de información que tiene nuestro cuerpo. Pues la temperatura, ¿vale? Todo esto. Este procesamiento tarda algunas milésimas de segundo más, pero esas milésimas de segundo más hace que durante un periodo pequeño de tiempo sí que nos quedemos paralizados. Normalmente luego permite dar una respuesta mucho más definitiva, que en la mayoría de los casos, pues si nos encontramos, por ejemplo, delante de un león, lo primero que vamos a hacer es quedarnos así, nos asustamos, nos quedamos paralizados, pero segundos más tarde o un momento más tarde, pues decidimos huir si es que ese león es de verdad, ¿no? Y lo tenemos enfrente. Si podemos y hemos visto que hay una puerta, intentamos huir. También puede ser que si no encontramos una puerta, si estamos encerrados en esa habitación, ¿no? Y no podemos salir con ese león, probablemente lo que hagamos es atacar, ¿no? Y también puede ser que si es muy intensa la situación o a nivel emocional, sigamos paralizados porque el miedo puede más, ¿no? Que todo lo que estamos recibiendo de alrededor. El miedo nos paraliza completamente y nos quedamos quietos. Y también puede ocurrir que nos demos cuenta de que solamente es una fotografía o un holograma o algo en 3D que se parece mucho a un león y que nuestro cerebro en un primer momento ha confundido, pero no es real, por lo tanto nos relajaríamos. Hay muchas más posibles respuestas, pero bueno, en esta situación yo os pongo este ejemplo para que sea más comprensible. Entonces, bueno, con esta respuesta definitiva, normalmente lo que nos permite el cerebro es adaptarnos mejor a las circunstancias y no solamente basarnos en esa primera percepción que hemos tenido. Habitualmente, una vez ocurre esto y ya en una situación en la que estamos libres de amenaza, pues el recuerdo de esta situación se almacena incorporando, por una parte, lo emocional, que es lo que llamaríamos memoria emocional, y por otra parte, la memoria cognitiva, ¿vale? La memoria semántica, que incluye pues, los pensamientos, el relato, la historia de lo que ha ocurrido, los detalles como, por ejemplo, de qué color era la pared, o cómo olía, o qué temperatura hacía, ¿vale? Todo eso es lo que llamamos memoria semántica. Entonces, memoria emocional y memoria semántica se unen y se quedan guardados todo junto, ¿vale? No es todo junto, pero para que lo entendáis se queda todo junto. En realidad se guarda en diferentes lugares, pero conectados como por un hilo, ¿vale? De neuronas. Cuando la situación es muy estresante, el cerebro procesa toda esta información, a veces no la procesa bien, como os decía antes, ¿no? El cerebro en una situación estresante funciona mal. Para que un cerebro funcione bien, necesita que haya un poquito de activación, pero no demasiada. Si hay demasiada activación, en este caso por estrés, el cerebro colapsa y entonces no funciona bien. En esta situación ya no funcionaría bien desde el procesamiento, pero sobre todo lo que ocurre es que además de no trabajar de forma eficaz a la hora de dar la respuesta emocional, sobre todo no almacena adecuadamente el recuerdo, lo almacena de una forma errónea. Entonces, como os decía antes, normalmente se queda guardada la memoria emocional y la memoria semántica y relacionadas. Y por lo tanto, cuando yo pienso en una determinada situación, cómo me sentí, puedo conectar ambas formas de memoria, ¿no? Puedo recordarlo todo. Sin embargo, en este caso se quedan separados. ¿Y qué pasa? Pues que una persona puede recordar las emociones, por ejemplo el miedo, pero no saber por qué se está activando ese miedo, ¿no? En otra situación parecida, similar, puede ser que se esté activando el miedo y yo no sé por qué tengo tanto miedo, porque a lo mejor la situación en la que me encuentro no es para sentir tanto miedo, ¿no? Porque se puede llegar a reaccionar en otras situaciones de una forma desproporcionada.
Por ejemplo, alguien que ha vivido una explosión a una bomba, esto sale mucho además también en las películas de excombatientes, en una persona que ha sufrido la explosión de una bomba y que sufrió mucho nivel de trauma, ¿no? Tuvo mucho miedo y le generó un trauma grande, pues puede asustarse ante golpes fuertes o sonidos estridentes que en realidad no suponen ningún riesgo, pero reaccionan tratando de huir o protegiéndose así, ¿no? Pues porque les recuerda a esa situación. Pero muchas veces ellos no saben que les recuerda a esa situación. O sea, ellos no saben por qué hacen eso, o ellas. Además, pues esta persona, digo ellas porque esto es algo que vemos fácilmente en las víctimas de violencia de género, que es un colectivo con el que yo he trabajado bastante y en el que he visto esto en numerosas ocasiones. Es habitual que las mujeres que han sufrido violencia de género no solamente sufran, por ejemplo, violencia física y psicológica, sino que también sufren muchas veces violencia, casi siempre, violencia sexual. Entonces, empiezan a desarrollar, o en personas, por ejemplo, que han sufrido una agresión sexual, esto también se ve, empiezan a desarrollar como mucho rechazo a ser tocadas. Entonces, cuando una persona, cuando yo, por ejemplo, como trabajadora, toco a una persona que ha sufrido alguna violencia de tipo machista, probablemente la persona hace así, reacciona así, ¿no? Con miedo, pero no sabe por qué. En la mayoría de las ocasiones ellas no te dicen es porque esto me recuerda a cuando me han maltratado o cuando han abusado de mí. Normalmente ellas no lo saben. Habitualmente solo te dicen que es que se asustan y no saben por qué. Y de hecho lo que hacen es avergonzarse. También muchas veces lo que se detecta en los traumas es que la persona puede contarte lo que le ha pasado, pero sin ningún tipo de emoción, ¿vale? Sin emocionarse, por ejemplo, sin llorar, ¿no? Si me estás contando algo que es muy fuerte y muy traumático, lo normal es que me lo cuentes llorando, o que te enfades, o que te pongas nervioso y empieces a temblar, ¿no? Y lo que se ve muchas veces es que estas personas no se ponen nerviosas, no lloran, te lo cuentan sin emoción, como si eso les hubiera pasado a otra persona y no a ellos o a ellas. Entonces, esto que ocurre aquí se debe a que el recuerdo no está integrado. Esas dos partes del recuerdo de las que hablábamos antes, la parte de la historia y la parte de la emoción, no están integradas, no están juntas. Entonces, justamente el trabajo que tenemos los profesionales de la psicología que trabajamos en estos casos es tratar de juntar esas dos partes del recuerdo para que deje de interferir en la vida de la persona y sobre todo para aliviar su sufrimiento. Entonces, ¿cuáles son los síntomas habituales que encontramos después de sufrir un hecho traumático? Pues es normal que experimentemos reacciones como por ejemplo el tener recuerdos, sueños, pesadillas que se repiten sobre el suceso, ¿vale? O que hacen revivir emociones relacionadas con el suceso. Y estos sueños, pesadillas, recuerdos repetitivos, recurrentes, son normalmente angustiosos, provocan mucha angustia, mucha ansiedad y mucho malestar. Y la aparición no se puede controlar, suelen aparecer como flashes y son vividos como intrusivos, ¿vale? La reacción... Normalmente, pues también es habitual encontrar reacciones en las que la persona siente o actúa como si se estuviera repitiendo el hecho traumático. Es esto que os decía del golpe, ¿no? Si alguien da un golpe fuerte, pues de pronto la persona hace así. Esto es, y pareciera, ¿no?, que estás reviviendo esa situación. Esto en las películas de excombatientes, de personas, de soldados que han ido a la guerra y luego vuelven a su sitio y demás, se ve perfectamente. Normalmente es como si estuvieran reviviendo una situación que han vivido allí. Esto es lo que llamamos los psicólogos disociación. La persona se disocia, ¿vale? Entonces vive una realidad que no es la que es.
Estas reacciones se pueden producir de manera continua y es una de las expresiones más extremas de una pérdida completa de conciencia sobre lo que está pasando en el presente. Podemos encontrar también, pues eso, malestar psicológico, emocional muy intenso y prolongado, pudiendo aparecer episodios de ansiedad y de depresión. Podemos también experimentar reacciones fisiológicas intensas, pues como la parálisis, la agitación, ¿no? El estar como con necesidad de moverme más, la tensión muscular, el sudar más de lo habitual. Perder el hambre sería otra opción. Bueno, todas las reacciones que tienen que ver con los procesos propios del cuerpo. Normalmente otro de los componentes que define también o que es una secuela propia del trauma es la evitación constante de los estímulos que están asociados al suceso traumático. Pueden ser o bien intentar evitar los recuerdos, pensamientos, sentimientos que se han experimentado, ¿no? o que me invaden después de la situación traumática. Y aquí, por ejemplo, pues es muy habitual que se consuman sustancias o que se consuma alcohol, que empiecen a aparecer determinadas adicciones y también pues la ludopatía. O incluso puede ser que lo que evite sean personas, lugares, objetos. Normalmente, por ejemplo, pues eso, las víctimas de algún delito suelen evitar los lugares por los que pasaron ese día o las personas con las que estaban, porque o bien les recuerdan o porque vuelven a tener miedo, ¿no? Entonces suelen desarrollar o es habitual que se desarrollen fobias o trastornos de ansiedad a la larga. No inmediatamente, pero a la larga puede derivar en ese tipo de trastornos. En resumen, lo que la persona intenta evitar es el sufrimiento emocional que estos estímulos provocan. Habitualmente se presentan también alteraciones en el pensamiento y en el estado de ánimo. ¿Esto qué quiere decir? Pues que puede existir amnesia, puede ser que no recuerden lo que ha pasado, por lo que os decía antes, ¿no? de que se queda desconectado. Y este no acordarse, esta amnesia, no se debe a una lesión del cerebro, ¿no? O al consumo de sustancias. Es simplemente que es que no se acuerda. Es como que se ha borrado. Esto es algo que hace el cerebro a veces para protegernos. Nos hace olvidar recuerdos que son traumáticos. También esto ocurre muchas veces también, lo podemos encontrar habitualmente en las víctimas de delitos. Puede ser que se empiecen a desarrollar creencias o expectativas sobre la realidad que en realidad no se ajustan a la realidad. Por ejemplo, puede ser que esa persona empiece a pensar constantemente que está en peligro, ¿no? O que no puede confiar en nadie. Esto puede llevar a un trastorno de ansiedad. Hay muchos tipos de trastornos de ansiedad, pero puede ser que derive en un trastorno de ansiedad. Es habitual también que se culpen a sí mismos o a otras personas por lo que ha ocurrido. Es normal que empiecen a aparecer estados emocionales de miedo, terror, enfado, vergüenza, culpa, como os decía antes, ¿no? Y que disminuya el interés en cosas o actividades que antes sí eran deseadas o eran significativas, por ejemplo, el trabajo, el relacionarse con otras personas, sobre todo con familiares, ¿no? Empieza a notarse ahí como un distanciamiento emocional del resto de personas, dejo de tener interés en otros hobbies que tenía. Se suele tener también mucha dificultad para volver a sentir emociones agradables como la felicidad, el amor, la satisfacción, ¿no? Y otro de los componentes que también caracterizan especialmente al estrés postraumático, al estrés agudo que viene después de un trauma o de una situación traumática, es la hipervigilancia, que es un estado de alerta constante en el que se va buscando posibles amenazas con el fin de evitarlas.
También podemos encontrar que las personas se muestran más irritables, más irascibles e incluso llegan a tener ataques de ira y como consecuencia también de la hipervigilancia y de todo lo anteriormente dicho, pues es probable que tengan esas respuestas de sobresalto, que era lo que yo os decía, que cuando se toca a una víctima de algún delito que suponga una invasión de la intimidad y un riesgo grande para la vida, normalmente las personas hacen así, ¿no? Se sobresaltan cuando las tocas, sobre todo pues en casos de abuso sexual, de violación o de violencia física. También puede ser que estas personas tengan problemas de concentración, lo cual no es raro si tenemos en cuenta pues, que en ese momento a lo mejor hay pensamientos intrusivos o recuerdos, ¿no? Que se están colando por ahí, unos estados emocionales muy complejos. Es normal que estas personas sean incapaces de concentrarse en otras cosas. Y alteraciones del sueño. También es muy habitual que se sufra de insomnio, ¿no? Que se tenga pesadillas o que se tengan sueños como muy inquietos, ¿no? Y que provocan muchas reacciones fisiológicas como sudor, por ejemplo, ¿no? ¿Qué debo hacer en el caso de que sospeche que estoy desarrollando algún trastorno debido a un trauma? Pues es normal que estas reacciones aparezcan en un primer momento, algunas de estas reacciones, pero lo más normal también es que si no desarrollamos ningún trastorno posterior, pues estas poco a poco se vayan disolviendo, ¿no? Y vayamos pudiendo volver a hacer una vida normal sin que tengamos todo este tipo de reacciones. Entonces, si tras vivir una situación traumática se experimentan una o más de una de estas reacciones que afectan a la vida cotidiana o a la vida de las personas con las que convivimos, afectan a mi trabajo, afectan a la convivencia, afectan a mi estado de ánimo, afectan a mis relaciones, afectan a mis ganas de comer, cuando afecta a mi vida cotidiana, pues es recomendable, y se presentan además desde pues eso, ya varios días, ¿no? o incluso semanas o meses, sería recomendable que se contacte con un profesional de la psicología que valore el caso. Y en el caso de que fuera necesario, pues se propondrá seguir un tratamiento psicológico y psiquiátrico, y a veces también es necesario utilizar fármacos para, pues, por ejemplo, bajar el nivel de ansiedad de la persona, ¿no? Y que pueda estar un poquito más tranquila, porque hay muchas veces que si no, no se puede llegar a hacer la terapia. Y ya pues para acabar, esto tiene relación con el COVID-19, ¿no? Pues en que muchas personas, sanitarios, personas que están en los supermercados, personas que trabajan en las funerarias, ¿no? Están expuestos a un estrés constante, a veces también a un dolor emocional muy grande, ¿no? Y esto pues puede tener unas consecuencias muy graves. Y lo mismo pasa con los enfermos o los familiares de enfermos que han terminado muriendo. El hecho de que vivamos además en esta situación una muerte tan inesperada, ¿no? Y tan traumáticas, suelen ser muertes muy rápidas, puede hacer también que tengamos duelos complicados, pero no hay que confundir un duelo complicado con un estrés postraumático, ¿no? Con un trauma. Entonces, para eso yo os animo a que consultéis con algún psicólogo o algún psiquiatra o algún especialista en salud mental que pueda diferenciar pues lo que os está ocurriendo, ¿vale? Así que bueno, por mi parte nada más. En el siguiente vídeo os hablaré de la resiliencia. Y bueno, de nuevo se me ha hecho muy largo, pero espero que haya sido interesante. Mucho ánimo y mucha fuerza. Hasta luego.